una mamá no puede dedicarse a un trabajo que requiere 14 horas al día. Con estas palabras, el ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, despreció la candidatura de una mujer embarazada que aspiraba a la alcaldía de Roma. Por aquel entonces, en el año 2016, el partido de aquella mujer apenas había alcanzado el 2% de votos en toda Italia. Nadie podía imaginar entonces que aquella donna sería hoy la primera ministra del país. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de Giorgia Meloni, la madre del posfascismo en Italia. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Hoy vamos con otro de esos episodios en los que nos metemos en la mente de alguien y vamos a viajar hasta Italia para meternos en esa mente de Giorgia Meloni, la actual primera ministra de Italia y además una de las figuras en auge dentro de la ultraderecha europea. Y para contarnos todo esto, hoy estamos con David Gómez. ¿Qué tal, David? Pues muy bien, una mente tremendamente interesante la de Giorgia Meloni, tiene muchas aristas y además lo comentabas, es una de las grandes referentes ahora mismo de la ultraderecha en Europa. Sí, y también está con nosotros Franco de Ledone. ¿Qué tal, Franco? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una gran alegría estar de vuelta con ustedes. Hoy estamos, además, me estoy fijando, los tres de negro. Es verdad. No hay ningún funeral, no hay luto por nada, pero hemos coincidido los tres yendo de negro. Pero bueno, que nadie se preocupe si nos ven en YouTube, porque aquí no se ha muerto nadie. Entonces, nada. Claro, y no es referencia a postfascismo ni nada de eso, ¿no? Eso no, es verdad, hay que aclarar eso también. Tampoco están haciendo ninguna referencia a los camisas negras ni nada por el Claro. estilo. Es una casualidad. Creo que además hoy tenemos, Franco, un personaje enormemente interesante que además creo que engancha bastante bien con, sobre todo, los dilemas, los debates que hoy día puede tener la gente más joven, los votantes más jóvenes, con ciertas figuras y partidos de la ultraderecha europea. Sí, totalmente. Por un lado, esa cuestión creo que es clave y creo que es uno de los elementos que vamos a recorrer a lo largo de este episodio, pero la otra cuestión también es esta relevancia, ¿no?, que tiene Giorgia Meloni, de lo que estamos hablando hace un momento, sobre el lugar que ocupa en la familia política de estas derechas radicales, y me parece que a partir de ahí, bueno, estamos hablando de un personaje muy relevante para la actualidad, ¿no? Pues venga, vamos con la historia, ¿no? A ver a quién tenemos hoy. Nunca tuve bien claro de dónde soy. Del norte, del sur, de Roma. Viví en casi todas las regiones del país, y eso que apenas cumplí los 18 años hace unos días. Mi abuelo siempre decía: Alessandro, cuando seas mayor de edad, nos vamos a tomar un aperitivo y vamos a hablar mucho de política, porque ustedes los jóvenes no saben nada. Yo nunca entendí lo que me quería decir, hasta ahora. En octubre voy a votar por primera vez y tengo dudas. La mayoría habla de ella, para bien o para mal. La única mujer candidata, ligada al fascismo, diferente al resto, demasiado conservadora, son mil cosas. Y yo no sé qué pensar. Ya me gustaría estar en la mente de Giorgia Meloni. Lo bueno de viajar a Varese en abril es el clima, siempre agradable. Sentarse a orillas del lago y tomarse un cappuccino, un aperitivo o un helado, depende de la hora del día, claro. Ahí vive mi abuelo, la ciudad donde Benito Mussolini es ciudadano honorario. Y sí, mi abuelo era fascista, o es, o no lo sé. ¿Qué es ser fascista hoy? Da igual. La cuestión es que ya llevamos 2 horas hablando de Meloni. Pareciera que mi abuelo se estudió su biografía. Primero que tenía apenas 15 años cuando se sumó al Frente de la Juventud del Movimiento Social Italiano, el MSI, un partido formado por seguidores de Mussolini.
y uno de los pocos que en cada elección de la posguerra lograba algunos escaños, casi siempre por encima del 1.000.000 de votos. Es que Giorgio Almirante era un gran político, repite mi abuelo. Casi lo mismo que dijo Meloni en 2020. Los dos se olvidan de un dato que aprendí en la escuela. Almirante adhirió a las leyes raciales fascistas antisemitas de Mussolini. Pero el que lo rompió todo fue Fini, Gianfranco Fini, dice mi abuelo con tono indignado mientras su mirada se pierde en el lago. No hace falta que me lo explique. Lo que hizo Fini fue darse cuenta de que el mundo había cambiado, de que la caída del muro obligaba a todos a repensar su identidad política. Por eso creó la Alianza Nazionale en 1993, un intento por lavarle la cara al partido posfascista. Algunos lo odiaron por ello, por supuestamente moderarse. De hecho, en las elecciones de 1994 no solo consiguió el mejor resultado de la historia de su partido hasta ese momento, más de 5 millones de votos, sino que logró formar parte del nuevo gobierno. Por primera vez desde el fin de la guerra, el posfascismo tenía una cuota de poder, y todo gracias a la aparición de una nueva figura, alguien que iba a cambiar la política italiana para siempre. Veniamo da Piazza Navona, sono le 7:30, siamo di fronte all'Hotel Raphael, questo è quello che sta succedendo in attesa che Craxi esca da quella porta. Sono sempre stato al corrente della natura non regolare dei finanziamenti ai partiti e al mio partito. Tangentopoli è uno scandalo che investe l'Italia negli anni 90. Attenzione! Attenzione! Mis padres ni siquiera se habían conocido cuando pasó lo del Mani Pulite. Esa investigación demostró que todos los partidos italianos estaban involucrados en una red de corrupción fenomenal. Los empresarios pagaban para conseguir contratos del Estado y los políticos hacían caja a granel. El resultado de este proceso no solo dejó a muchos en la cárcel, sino que nos dejó sin partidos políticos. O al menos eso dice mi mamá. Ella es de Milán, donde empezó esta investigación. Siempre había votado a la centro-derecha, al Partido Demócrata Cristiano, que terminó por disolverse. Imagínate, el partido que había gobernado Italia desde el final de la guerra como si nunca hubiese existido. Además, el otro gran partido también había desaparecido. Y claro, un partido comunista sin Unión Soviética ya no tenía mucho sentido. Y además, el Partido Socialista Italiano implosionaba de igual forma a raíz de ese Mani Pulite. Pero mi mamá siempre dice que Dios nos quitó los partidos, pero nos dio algo a cambio. Nos dio a Il Cavaliere. L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. De Berlusconi sé un montón. Para mí, él inventó el populismo que usan hoy en día muchos partidos. Es decir, eso de que el pueblo sufriendo por el egoísmo de la élite y demás. El Mani Pulite era una muestra cabal de ello. Pero él hizo algo más. Él dejó entrar al posfascismo al gobierno con la Alianza Nazionale y también a los separatistas de la Lega Nord. Armó un Frankenstein político. No duró mucho, pero alcanzó para terminar de normalizar e incorporar a los posfascistas al sistema político italiano. In cui credo con assoluta convinzione e con la più grande fermezza. Fue una época de mierda. Mi abuelo no tiene filtro. Él pensaba desde el principio que Berlusconi los estaba usando, que no creía en la causa, que solo le importaba su carrera. Fueron años de puro caos, insiste. Y es que los gobiernos no duraban nada, 2 años como mucho. Y la confianza en los políticos había quedado muy resentida. Para la gente eran todos corruptos. Mientras todo esto pasaba en la alta política, Meloni avanzaba con su militancia en las juventudes. Y su tendencia ideológica era evidente.
Mi abuelo tiene guardado el recorte de la entrevista de 1996 cuando dijo que Benito Mussolini había sido un buen político, el mejor de los últimos 50 años. El mejor de los últimos 50 años. En ese momento ya era líder nacional del movimiento estudiantil de la Alianza Nacional. Y es que la cuestión del fascismo es clave en Italia. Todo lo que escucho de Meloni sobre ese tema es ambiguo. Por un lado parece querer justificarlo, por otro critica cuestiones puntuales, dice que su partido no es fascista, pero no reniega de sus orígenes en el movimiento social italiano. Cuando le preguntan si es antifascista, afirma que ese es un concepto anacrónico y que hoy solo se usa para desprestigiar a la derecha. Pareciera que buscara reescribir la historia. Pero olvidando una parte, a mi abuelo no le molesta tanto. Yo no sé qué pensar. ¿Qué tenemos que ver nosotros los jóvenes con toda esa discusión? ¿Tenemos que hacernos cargo de eso? No puedo evitar tener algunas dudas. Algo de mí dice, Meloni tiene razón, que hay que olvidarse, es anacrónico. Pero otra parte de mí se niega a hacer la vista gorda, a olvidar ese pasado. Porque si lo olvidamos, ¿se podría volver a repetir? Lo único que hizo bien Fini fue tenerla en cuenta, dice mi abuelo mientras le hace el gesto al mesero para que traiga la cuenta. La conversación siempre termina ahí. Me daba tanta intriga que no me diga más sobre ella que me lo tuve que buscar yo mismo. En 2006 fue diputada nacional y en 2008 fue nombrada como ministra en el gabinete de Berlusconi. Sí, luego de varios años en la oposición, Berlusconi volvió al poder con el apoyo de los posfascistas y la Lega Nord de vuelta. Sin embargo, para Meloni fue el inicio de una etapa de derrotas. Tal vez hasta ella misma pensó que era el fin de su carrera política. Antes de seguir con la historia de Alessandro, creo que merece la pena que nos detengamos en algunos nombres que ya han aparecido y son fundamentales para entender el pensamiento político de Giorgia Meloni. El abuelo de Alessandro mencionaba dos personajes claves del movimiento o de la época del posfascismo italiano. Uno es Giorgio Almirante, que es el que, que está encandilado le tiene encandilado al pobre señor. Yo reconozco que lo desconocía completamente a este personaje, a Giorgio Almirante. ¿Quién es este hombre y sobre todo por qué es tan importante o tan influyente para Meloni? Pues mira, Fer, si Giorgia Meloni decimos que es la madre del posfascismo italiano, Giorgio Almirante sería el padre de ese posfascismo y el referente político de Giorgia Meloni. Él se convierte en líder del movimiento social italiano, que es el partido posfascista después de esa Segunda Guerra Mundial, en el año 1969, 24 años después del final de esa guerra. Hasta entonces, el movimiento social italiano había sido una fuerza residual en la democracia italiana. Había intentado integrarse en el sistema, pero el resto de partidos antifascistas lo habían marginado. Porque entonces, además el movimiento social italiano, por contextualizar, yo conozco poco de Italia, es un heredero directo, quiere decir que no se tapan demasiados en reivindicarse como los herederos del partido fascista de Mussolini. Son muchas figuras heredadas de esa República Social de Salò. Sí, Salò. Además, el nombre es una clara referencia a ese estado títere que lidera Benito Mussolini en esa fase final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que hace Giorgio Almirante? Pues Almirante hace de esa exclusión del sistema una virtud, y el movimiento social italiano se convierte en el partido de los marginados por la República, de los que no participan en esos juegos de palacio de la partitocracia italiana. Crea un proyecto de derecha nacional alternativo a esa democracia cristiana que era el partido hegemónico en aquel momento y que cada vez más está negociando con el centro-izquierda, con los socialistas y con los comunistas, incluso con Aldo Moro, ese compromiso histórico. Con ese discurso, Almirante consigue atraer a la clase media más conservadora
conservadora que votaba a los monárquicos, sobre todo en el sur del país, y a los jóvenes más radicales de la derecha. Y lo que logra Almirante es ampliar el electorado del movimiento social italiano y sentar las bases de un espacio político que después van a aprovechar otros, entre ellos Giorgia Meloni. Además, también cambia las coordenadas de la política italiana, porque hasta ahora el movimiento social italiano había tenido que moverse en ese eje fascismo-antifascismo donde quedaba totalmente relegado y que había dado origen a esa primera república italiana. Pero ellos ya no van a hablar de fascismo-antifascismo, van a hablar de comunismo contra civilización. Claro. Y en ese marco, ellos son los buenos de la historia. Claro, se meten en un saco en el que pueden jugar. Claro, ¿no? Empiezan a normalizarse en esa política italiana. Claro, ahí donde Meloni, de alguna manera, como decía recién David, incorpora o hereda de alguna manera esas ideas de Almirante. Y si, digamos, vamos por partes un poco para estructurar, a mí que soy bastante cuadrado y me gusta estructurar las cuestiones, podríamos ver, a ver, por un lado lo que acaba de decir David, esta construcción discursiva de la civilización, por un lado, o sea, los buenos, contra aquel enemigo que se le pueden poner diferentes nombres, ¿no? Y en este caso, la civilización, que sería Italia, Europa, lo que representa Meloni, claro, se contrapone al enemigo que sería el globalismo, los inmigrantes, si querés, en algún punto. Y aquí se ven dos componentes que para mí son componentes típicos de la derecha radical europea actual, ¿no? La de hoy en día. Sí. Por un lado, la visión populista, esto que divide los buenos y los malos, la élite contra el pueblo, etcétera, en esos dos componentes que acabo de decir. Y por otro lado, el componente nativista, ¿no? Claramente marcado en Meloni, donde aparece ese ultranacionalismo que pone a aquel que es no nativo, es decir, que no se ve como un italiano. Acá aparece, si querés, el capricho del que formula este discurso de quién es y quién no italiano. Lo italiano nunca es definido como tal para decir, siempre se genera como una imagen ambigua, pero donde tú puedes, basándote un poco en ese marco un poco difuso, excluir a quien te apetezca. De hecho, no por salir del tema de Italia, pero de cualquier formulación de este tipo de derechas radicales, claro, cuando hablan de el italiano, el alemán, el español y demás, siempre no está del todo definido, porque es una idea caprichosa y que funciona dentro de ese tipo de ideología, ¿no? Claro. Y acá es donde viene la clave del nativismo, y es la idea de que las sociedades deben ser homogéneas, ¿no? Porque una sociedad homogénea reduce el conflicto. Esto nos lleva a discutir cosas del discurso identitario, que en Epidemia Ultra lo hemos tratado mucho, que no hace falta meternos ahora, pero que claramente es relevante. Y todo esto hace que Fratelli d'Italia, el partido de Giorgia Meloni, tenga ese lugar que no solamente aparece legitimado por esos objetivos, sino que incluso pareciera hasta deseable, ¿no? ¿Quién no quiere Italia, ¿no? Que esté por delante, claro, si es la civilización, claro, de aquellas amenazas eventualmente? Eso sería como un gran primer punto en relación a Meloni y Almirante. Pero otra de las cosas importantes que Meloni asume de aquel Giorgio Almirante del movimiento social italiano es una idea que vamos a escuchar varias veces hoy y que David seguramente va a profundizar, es Dios, patria y familia, ¿no? Es decir, copia esos elementos, y no solamente eso, sino también esa estrategia política, ¿no? El primero es la idea de impulsar un partido que represente a los descontentos, a los disconformes, a los rebeldes como ella, que venía de una familia de izquierda. Después podemos comentar alguna cuestión sobre eso. El segundo es la coherencia ideológica, que está por encima de todo en este discurso, y esa palabra les voy a pedir que la mantengamos en mente durante todo este episodio, la cuestión de la coherencia. Y tanto el movimiento social italiano como Fratelli d'Italia son los dos partidos que, entre comillas, pueden mirarte a los ojos, porque teóricamente, según su propia definición de sí mismos, ellos no caen en contradicciones, ¿no? Son claros. Que aquí juega un poco Meloni con la idea de los muchos pactos, lo que mencionaba antes David, ¿no? La cantidad de pactos que hubo en Italia entre formaciones de todo tipo, porque claro, era un país tan ingobernable que llegaba un punto en el que tenías que
llegar a cierto acuerdo con tus adversarios políticos, porque si no el país es que vivías en elecciones constantes. Sí, de hecho trataremos también sobre ello más adelante, la importancia que tiene el hecho de que Meloni no formara parte de esos gobiernos de coalición de la última legislatura, y también cómo Meloni utiliza ese eslogan que había utilizado en campaña Almirante para su propio partido, para Fratelli Italia. Puedo mirarte a los ojos, yo soy coherente, yo no te engaño, tengo principios, que es fundamental en Italia. Claro. Totalmente. Después, como decía David, cuando profundicemos lo comentamos, pero también Meloni se olvida de las partes en las que ella sí pactó, pero bueno, ahí ahora lo dejamos ahí, ¿no? Bueno, sí. Pero hay una cosa más, un tercer elemento me parece importante respecto de esto es que qué hacemos con esta cultura italiana en decadencia, es decir, una visión de largo plazo, ¿no? De que plantea Meloni. Hay que salvar a Italia o a la italianidad, como dice Meloni en cada una de sus intervenciones públicas. Y lo último, como para cerrar esta relación entre Almirante y Meloni, es que Alessandro toca una última idea importante que es la relación de Meloni con el fascismo, ¿no? Tanto ella como Almirante no evocan ese pasado fascista, pero de alguna manera tampoco reniegan de él. Es un poco como medio contradictorio. Y como decíamos antes, hasta copian algunos de sus símbolos, ¿no? La flama... ¿Cómo se llama, David? La flama esta, la tricolor. La llama también. La llama del movimiento social italiano la lleva el logo también de Fratelli d'Italia. Tal cual, eso mismo. Sí, que no es lo que tú decías, no es una reivindicación explícita del fascismo, pero desde luego es la típica frase de, bueno, Franco hizo pantanos, ¿no? De al menos sabían gestionar, hacían sus cosas, tan malo no sería, como una especie de intento de blanqueamiento de, bueno, a través de, ya digo, no reivindicar explícitamente, pero sí aceptar alguno de sus símbolos. Luego también es cierto que la otra figura que menciona el abuelo de Alessandro en esta historia es un tal Gianfranco Fini. Sí. A diferencia de Almirante, que al que, vamos, un poco más le falta ponerle velas, a Fini este señor le odia de manera radical. ¿Por qué hay ese odio al tal Gianfranco Fini? ¿Qué significa Fini también en su contexto y para la propia Meloni? Pues Fini es el hombre que refunda el posfascismo italiano. Con él, el movimiento social italiano se convierte en Alianza Nacional durante los años 90. Vale. Y Fini lo que hace es abandonar esos pilares ideológicos del posfascismo e intentar girar un poco hacia el centro. Es decir, intenta que Alianza Nacional se convierta en un partido más acaparador. Se vuelve más comercial. Exactamente, más mainstream. ¿Por qué? Porque pensemos que en esos años 90 se inicia ese proceso judicial manipulite que se habla en la narración y que se lleva por delante a los principales partidos de la Primera República, el Partido Socialista, el Partido Comunista y también la Democracia Cristiana. Y con esa desintegración de la Democracia Cristiana, que había gobernado Italia durante prácticamente medio siglo, con algún impasse, pero había sido ese partido hegemónico, se genera un espacio huérfano en el centro derecha. Y Fini pensaba que podía ocupar ese espacio girando hacia el centro. Y al principio es verdad que esa estrategia tiene cierto éxito porque en las elecciones de 1994, Alianza Nacional logra más de 5 millones de votos. Pensemos que más o menos el movimiento social italiano se movía en torno al millón y medio, a veces más, a veces menos. Pero consigue batir todos los registros que había tenido el posfascismo en aquel momento. Y de pronto, esa derecha posfascista pasa de ser una fuerza residual en Italia a entrar de lleno en la coalición de gobierno. Aquí hay una serie que no sé si habéis visto, y reconozco que no sé dónde está. Yo la vi por métodos quizá no muy decentes hace tiempo. Espero que haya prescrito. No, se llama... Es que no sé cuál es la primera temporada porque sé que tiene varias. Creo que se llama 1993 o algo así. Y luego tiene como otra temporada que es 1994, que es esa época en la que, es una serie italiana además, en la que explican todo el proceso de pues cómo se unen los partidos y cómo emergen nuevas figuras como Berlusconi y demás. Ya digo, ahora creo que me la juego creo que está en Filmin. A mí me gustó mucho cuando la vi para ser un desconocedor de la política italiana y creo que contextualiza bien todo el caos y todo lo que estaba ocurriendo en Italia en esos momentos. Desde luego, si no está en Filmin, no está en ninguna parte. Es que es demasiado, de modernos y demasiado indie como para que esté en un sitio más mainstream. Totalmente. Pero bueno, al final, la idea importante de todo esto es que, aunque Giorgia Meloni reniegue de Fini, él consigue integrar al posfascismo en las instituciones y que se normalice como fuerza política, que es lo que hablaba antes Franco. Meloni no menciona esos pactos de Alianza Nacional con Silvio Berlusconi, del que hablaremos ahora, pero Meloni se beneficia de ello
y forma parte del gobierno italiano como ministra, siendo miembro de Alianza Nacional. Claro, y acá entramos en una cuestión que me parece que es inevitable, que hablar de política italiana, aunque hayan pasado 30 años, tenemos que hablar de cuando Berlusconi se metió en la política italiana. Sí, si no, lo podemos entender, creo yo, ¿no? Y creo que al mismo tiempo ese es el gran problema de Gianfranco Fini. Cuando aparece Berlusconi y de alguna manera le ocupa ese espacio que él iba a ocupar, ¿no? Esto que estábamos diciendo antes. Berlusconi, bueno, en ese momento... creo que hasta sus últimos días, ¿no? Fue dueño de medios de comunicación. No sé si el club, el Milan, ¿no? El AC Milan, si seguía siendo... O lo llegó a medio vender, ¿no? El Milan lo dejó y compró el Monza. No sé si luego acabó muriendo ya como dueño del Monza, pero sí, estuvo metido en el mundo del fútbol hasta... En las épocas doradas del Milan, Berlusconi era su la presidente. Gran época. Claro, Berlusconi era el gran con presidente. Arrigo Sacchi, ¿no? Y compañía. Sí, Maldini, eso es. Bueno, y dueño de Mediaset, que también tenía ramificaciones en España, ¿no? Efectivamente, eso es. Tal cual, tal cual. Bueno, cuando él aparece en la política italiana y dice, bueno, yo vengo acá a salvarla, después de Manipulite y demás cuestiones que vemos en este episodio también, de alguna manera toma un rol que yo no sé si él esperaba tener o no, habría que ver, o lo podríamos discutir, pero ya que estamos hablando de Italia podemos usar la palabra, ¿no? Era de alguna manera el padrino de la derecha italiana en los 90. El padrino del sentido clásico, no el de la película, pero si quieren poner el de la película... Aunque un poco también el de la película a veces. Un poco tenía también. sus cosas. Sí. Y me parece a mí que si queremos ser todavía más específicos, no tanto de la derecha italiana en los 90, el padrino de eso, sino también el padrino de la legitimación de partidos de derecha radical, ¿no? En algún caso, derecha separatista, ¿no? El caso de Lega Nord. La Lega Norte, claro. Bueno, podemos discutir ahí los apellidos que le ponemos a derecha, pero claramente eran esos que no estaban legitimados todavía del todo, que era lo que quería hacer Fini, que no termina de conseguirlo porque de alguna manera le gana de mano Berlusconi. Y en ese sentido, daría la impresión que Berlusconi calculó que para convertirse en el líder hegemónico del país necesitaba crear esa coalición, ¿no? Que integrara a esa otra derecha, le ganó los postfascistas y demás. Berlusconi es el primero que arma esta idea de crear, él habla de la casa común del centro derecha, ¿no? De hecho, eso se formaliza bastante tiempo después, en 2008, cuando arma el Popolo de la Libertad, que es otro partido que integraba no solamente a Forza Italia, que era su partido, sino también Alianza Nacional de Fini. Y eso es muy importante porque ahí desaparece, ¿no? La Alianza Nacional en algún punto. Y no tenemos que olvidarnos, lo acaba de decir David, pero en el año 94, en ese primer gabinete de Berlusconi, ya estaba adentro Alianza Nacional Lega Nord. Es decir, él ya había construido eso más allá de que recién en el 2008 arma ese partido. Así que me parece que Berlusconi es un hombre clave porque, como decíamos antes, legitima esa presencia del postfascismo en las instituciones italianas, en el gobierno en este caso en particular, y le da espacio a Meloni. Aunque también, más allá de darle ese primer paso en la política de alto nivel, lo que desencadena es la salida de Meloni de la Alianza Nacional. Porque en ese 2008, cuando efectivamente el postfascismo es absorbido por el partido de Berlusconi, Fini abandona su proyecto político propio, ¿no? De suceder a Berlusconi y demás, y bueno, nada de esto funciona. Esta es la razón por la que Meloni y, si querés, el abuelo de Alessandro odian a Fini, ¿no? Porque de alguna manera destruyen ese proyecto propio del postfascismo. Y un dato solamente para quien quiera profundizar, hay un libro que se llama Los nietos de Mussolini, no sé si está traducido al español, Mussolini's Grandchildren, de David Broda, que explica todo esto a fondo, lo explica bastante bien y ahí entendemos si Fini, o al menos la visión que hay de Fini como traidor a su causa o como pragmático, bueno, que en algún punto quería construir algo nuevo, ¿no? Ahora que estamos hablando de libros, también aprovecho para recomendar uno también que es bastante interesante para ver cómo la derecha radical conquistó Italia. Se llama Salvini y Meloni, hijos de la misma ira, de Daniel Guisado y Jaime Bordel, que es súper interesante también. Está traducido porque está en español. español y ya digo que me parece súper interesante para ver toda esa evolución y la construcción de la narrativa de la derecha postfascista y cómo la derecha radical se fue apoderando de Italia hasta conquistarla. Creo que es bastante interesante también. Sí, además eso, como que, por lo que hemos visto aquí, Fini ve el hueco, ve el nicho de mercado electoral, pero
tiene la mala suerte de que Berlusconi, que era otro portento a su manera. Sí, era un animal político y mediático. Claro, le corta el paso, tenía muchísimo poder, ya era una figura muy conocida. De hecho, eso, podemos jugar con los paralelismos entre Berlusconi y Trump y demás, que quizás estaría cerca de él y le mata, ¿no? Le corta esa vía de crecimiento. Es cierto que Meloni no repetirá el mismo error de Fini, porque abandona el Popolo de la Libertad y crea en el año 2012, que no hace tanto tiempo, Fratelli d'Italia, y por el camino pues tendrá un desafío bastante complicado, que es reconstruir toda esa derecha posfascista. Y al principio, evidentemente, no lo tiene fácil, porque en las primeras elecciones apenas saca un 2% de los votos, pero claro, esto es solo el principio, porque luego, como ya sabemos, Meloni acabará siendo primera ministra de Italia. Así que nada, vamos a ver las reflexiones de Alessandro y de su familia, a ver por qué camino continúan. Hoy salimos para Livorno, la ciudad de mi papá. Cada junio, cuando viene el calor, la misma historia de todos los años. Mi papá empieza a decir que extraña la Toscana, su casa, el puerto. Y mi mamá que odia al puerto y a la Toscana y sobre todo a Livorno. Se indigna y dice: esta es la última vez que viajo. Siempre lo mismo. En realidad lo que le gusta a mi papá es juntarse con sus amigos, a jugar al dominó en la plaza y hablar de política, de los medios de producción, de la lucha de clases, de Marx. Y sí, mi papá es comunista. O lo era. Tenemos 256 kilómetros por delante. Unas 3 horas para charlar. Alessandro, siempre lo mismo. ¿Por qué sacás esos temas tan complicados? Se indigna mi mamá. Pero yo sé que a mi papá le encanta hablar de la ultraderecha, de los fascistas y ahora de Meloni. Es como que le enciendo esa llama interior. Y ahí nomás arranca. Que la gente no sabe a quién vota, que va a perjudicar a los que menos tienen, que siempre fue una admiradora de Mussolini. Bueno, peor son los corruptos. Por suerte salimos temprano y en la autopista no había nadie. Mi papá se da vuelta y mirándome a los ojos me dice: ¿y vos también te comiste esa mentira? Pensé que era más inteligente. Al retomar la marcha lo veo suspirar, como reprochándose lo que me acaba de decir. Y mi mamá lo mira con desaprobación. Entonces me dice que lo disculpe, pero que ese tipo de frases lo indignan. Todo ese caos político, todo ese circo no hace mejor a Meloni. Me dice en un tono un poco más amable, mientras pasamos a un Fiat 600 que lleva un sticker de la Lega de Salvini en el vidrio. ¿Ves? Me dice mi papá señalando con un gesto de la cabeza. A ese apenas le alcanza para un auto de hace 30 años, pero cree que votando a Salvini va a estar mejor. Y seguro que ahora va y vota a Meloni. Bueno, algo de razón tiene, porque vi en algún video de TikTok a uno que decía que los sondeos mostraban que muchos votos de Salvini y Forza Italia, el partido de Berlusconi, se iban para Meloni. La gente se cansó de Salvini haciéndose el macho alfa. De ministro no pudo resolver nada. Jugó con sus votantes al hacer caer el gobierno en 2019 cuando pensaba que iba a arrasar y terminó quedando en ridículo cuando Giuseppe Conte formó otro gobierno y lo dejó afuera. Escuchar a mi papá es como leer el diario de ese día. Se sabe cada detalle, no se olvida de nada. Yo heredé algo de esa memoria porque me acuerdo de que mientras Salvini, Conte y los antisistemas del Movimento 5 Stelle se peleaban, Meloni apostaba por otra estrategia. Ma la verità è che non avevamo scelta. Per un fatto di coerenza, sí, certo. Pero la verdad es que no teníamos elección, por una cuestión de coherencia, por una cuestión de seriedad. Así como nadie confiaría más en alguien que firma un contrato y luego no lo respeta, pienso que los ciudadanos desconfían de los partidos que no mantienen su palabra.
Pero en el fondo hay también una gran cuestión política. Muchos simulan no verla. Si Fratelli d'Italia hubiera entrado en su gobierno, Italia habría sido protagonista de una doble anomalía. Di una duplice anomalía. El único país europeo en tener a la cabeza de su gobierno a una persona que no ha sido legitimada, ni directa ni indirectamente, por un voto popular. Y además, sería la única democracia en el mundo sin una oposición parlamentaria, lo que habría acercado a Italia más a Corea del Norte que a Occidente. Più alla Corea del Nord che all'Occidente. Eso fue en febrero de 2021. Seguíamos encerrados en casa por la pandemia. Yo viví toda mi adolescencia en pandemia. No podía hacer nada más que mirar videos y salir al balcón. En ese tiempo Meloni se presentaba como la única política seria frente al resto. La única que no cambiaba de opinión por obtener un puesto en el gobierno. Supongo que se refería a Salvini cuando decía esas cosas. En ese momento mi papá decía que ella estaba frente a la oportunidad de recuperar protagonismo. Y es que después de aquella experiencia del gobierno, con Berlusconi se quedó en el llano. Tuvo que armar un nuevo partido, Fratelli d'Italia, que son las primeras palabras del himno nacional. Me acuerdo de escuchar a mi papá insultando cuando vio que el logo de la nueva fuerza llevaba la flama tricolore. Es un homenaje a Mussolini, gritaba. Mi abuelo, que nos había venido a visitar, se reía. Pero más allá de esa cuestión, Meloni lo luchó. Y le costó bastante. En 2013 apenas consiguió 600.000 votos. 5 años después, en 2018, ya había pasado a casi 1,5 millones de votos. Meloni es inteligente. Se dio cuenta a tiempo de que la gente estaba harta de los políticos tradicionales, pero también de los payasos, como Salvini o Grino. Aunque debo reconocer que la alianza con el húngaro, hacia Orbán, eso ya lo venía armando hace tiempo. Mi papá, al menos cuando estamos de a tres, suele admitir las buenas jugadas de Meloni. No es necio. Y desde hacía tiempo ya me venía diciendo de que la líder de Fratelli d'Italia, en lugar de asociarse a los ultraderechistas más desbocados como Le Pen y su tropa de alemanes radicalizados, el islamófobo holandés, y como ya había hecho Salvini, se fue con los otros, esos que tenían responsabilidad de gobierno, como Orbán, o como los polacos ultracatólicos. Y me decía algo más, que en realidad no entiendo tanto. Meloni, Orbán y compañía se autodenominan nacionalconservadores. Te hablan de la tradición, de la identidad, de los valores, de la tiranía de lo políticamente correcto. Supongo que para un viejo como mi papá o mi mamá, eso no suena nada mal. Al menos suena mejor que a Grillo festejando el Vaffanculo Day, que pudo ser divertido al principio, pero ahora... Lo mismo que Salvini sin camiseta en la playa sacándose selfie con la gente. Si a eso le sumamos a Berlusconi, el bunga bunga... Bueno, cualquiera parece serio, ¿no? Pero es que si fuera solo seria, sería igual a todos los otros partidos tradicionales. ¿Cómo se les dice ahora? Ah, sí, a los partidos mainstream. Y Meloni no es mainstream, lo dice abiertamente. Una amiga que vive en Estados Unidos me mandó un clip de Instagram de cuando estuvo hablando en esa conferencia de los conservadores. Decía algo así. We live in a time in which everything we stand for is under attack. Vivimos en una época en la que todo lo que representamos está bajo ataque. Nuestra libertad individual está amenazada. La prosperidad y el bienestar de nuestra familia están bajo ataque. La educación de nuestros hijos está siendo atacada. The only way of being rebels is to preserve what we are. The only way of being rebels is to be conservatives. Frente a esto, la gente entiende que en esta era, la única forma de ser rebeldes es preservar lo que somos.
La única forma de ser rebeldes es ser conservadores. No seremos parte de sus círculos porque preferimos las plazas públicas. No seremos parte de este mainstream porque estamos del lado del pueblo. Not be part of their mainstream because we are on the side of the people. Eso fue en febrero de 2022, en la Conferencia Política de Acción Conservadora. Creo que es un evento que se hace en Estados Unidos, siempre está Donald Trump, pero también vi que se hizo en Hungría y en México. Parece una gran red de esos nacional conservadores, como dice mi papá. Pero lo que me llamó la atención del video es que Meloni está diciendo lo mismo que Grillo o que Salvini, pero lo dice de otra forma. Todos están del lado del pueblo, en contra de esos políticos de siempre, pero ella lo dice en serio, o eso parece. Solamente me queda una duda. En ese pueblo de Meloni, ¿entramos todos? Mi papá con sus ideas de izquierda, mi amigo Abdullah del equipo de fútbol de pueblo, mis vecinas Bianca y María Asunta, que son novias. Ah, mira, ya estamos llegando. Bueno, se lo voy a preguntar a mis papás en el viaje de vuelta. En la primera parte hemos estado hablando de Meloni como una política que era coherente con sus ideas. Pero el personaje de Meloni ha evolucionado y ahora Alessandro también nos está esbozando una segunda idea, que es la idea de Meloni como una política seria en contraposición al carajal, al caos que tradicionalmente es la política italiana. Y además algo que se ha nutrido mucho Meloni, eso ha explotado mucho. ¿Qué importancia tiene esa idea de la política seria dentro de su ascenso político, dentro de su progresión política? Es trascendental, Fer. Sí, ¿no? Pensemos que Meloni no solo nace en ese caos político, sino que crece también en él, en otra época distinta. Sabía que su capital político pasaba por crear un proyecto que tenía que ser ideológicamente sólido y a la vez no meterse en luchas partidistas. Claro. Cuando Fratelli Italia saca ese 2%, pensemos que Berlusconi seguía siendo esa fuerza hegemónica del centro-derecha y que el voto protesta en ese momento lo canalizaba el Movimiento 5 Stelle, que era una formación populista, un experimento realmente extraño que no tenía parangón en la política y en un contexto europea. de mucha crisis en Italia, que no pensemos es que Italia se diferencia mucho de Grecia o de España en esa época, que también tiene lo suyo. Totalmente, pero no daba la sensación de que hubiera un espacio político abierto para Fratelli Italia en aquel momento. No sé si David, querías decir algo, solamente Franco. para contextualizar, este movimiento 5 Stelle liderado por Beppe Grillo, que era un cómico, ¿no?, de la televisión, y de alguna manera se sube a la escena política, ¿no? Sí, era la antipolítica hecha política o Sí, hecha sí, organización, sí, porque claro, ni siquiera se denominaban partido. Ellos rehuían de esas lógicas partidistas, aunque Total. luego van a pasar cosas y van a acabar institucionalizándose. Pero bueno, eso es en el año 2013. 5 años después, il Cavaliere, como se conoce a Silvio Berlusconi, ya había perdido ese dominio de la derecha en detrimento de la Lega de Matteo Salvini, que ya no era la Lega Nord, ahora es un partido italiano, o se había que ya ha perdido nacionalizado. esa cara independentista, por así decirlo, que buscaban crear como su propio estado en la Padania y no sé qué. Efectivamente. Y ese... Para algunos también fue una traición, ¿no? Como Sí, la de Fini sí, en sí. su momento, a la causa, digo. Efectivamente, pero sí que es verdad que a nivel electoral le vino fue bastante mejor, bien claro. a la Lega, Claro. pero ese relevo de Silvio Berlusconi como la cabeza hegemónica de la derecha evidenciaba que ya había un terreno sobre el que podía crecer Fratelli Italia. En ese momento, Meloni pudo entrar en un gobierno nacional populista con la Lega y el 5 Stelle, pero no lo hizo. Como tampoco lo haría después, en 2021, cuando Mario Draghi encabezó un gobierno de concentración nacional durante la pandemia del O sea, coronavirus. entiendo que buscaba jugar un poco con esa coherencia, ¿no? Con la coherencia de almirante. Efectivamente. Yo no entro en estos juegos políticos. Yo tengo mis ideas y hasta que no pueda ganar, no gano. Claro, ser un No entro en partido gobierno. aburrido. Es decir, Claro. siempre decimos las mismas ideas, defendemos lo mismo, nuestra coherencia y también la visión a largo plazo. Meloni podía haber sacrificado su estrategia política por un par de ministerios, Claro. pero sabía que esa coalición con el 5 Stelle le iba a provocar contradicciones y que los focos se los iba a llevar Matteo Salvini gestionando el Ministerio del Interior y esas políticas antiinmigratorias.
era mejor esperar a que la Lega se quemara con esos vaivenes que suele tener habitualmente. Claro. Y efectivamente así fue como sucedió. Porque envalentonado por las encuestas, Salvini dinamitó el gobierno con el 5 Stelle e intentó forzar un adelanto electoral. Sí. Pensemos que Salvini en aquel momento tenía en torno al 35% de los votos en los sondeos. Entonces dijo, yo reviento la coalición, fuerzo un adelanto electoral y arraso y me quedo con plenos poderes. Sí, sí. Pero en su lugar, el 5 Stelle, en un movimiento bastante inesperado, firmó un acuerdo insólito con el centro-izquierda, el Partido Democrático y algunas formaciones minoritarias, y dejó a la Lega totalmente fuera de juego. A mí me gustaría volver en el tiempo y estar en ese momento en el que Salvini se entera de que firmaron ese pacto, a ver cómo habrá sido, ¿no? Su cara, podríamos ¿no? imaginar. Las caras, sí. Claro. En cualquier caso, lo interesante de esto, más allá de la cara de Salvini, es el resultado, ¿no?, que esto tiene, es decir, el impacto en la política. Y aparece algo que de alguna manera veía este padre de Alessandro en este viaje en auto discutiendo con su hijo, y es que se da lo que él presagiaba. El voto de la derecha o de estos partidos de derecha se va hacia Meloni. O sea, se empieza a trasladar, se genera ese trasvase. Y mira, algunos números, ¿no? Así que presten atención. No es muy complicado, pero es importante tenerlos en cuenta. Casi el 30% de los votantes de Fratelli d'Italia en las elecciones de 2022, es decir, esta que gana Meloni hace muy poco, venían de haber votado la Lega en 2018. Y un 15% de los que votaron a Fratelli d'Italia venían de haber votado por Berlusconi, por Forza Italia. Es decir, estamos hablando de que casi la mitad, un poco menos de la mitad, de los votos de Meloni venían de esas otras dos derechas de aquel Popolo de la Libertad. Está robando mucho voto. Absorbe prácticamente al votante del centro-derecha. Y de alguna manera, así como hablamos de la posible indignación y los golpes que le habrá dado a la mesa Salvini cuando se enteró del pacto, me imagino Meloni, la fiesta o la alegría que habrá tenido de haber conseguido ese objetivo de hacerse cargo de esos votantes, de absorberlos, de traerlos, ¿no? Ella había conquistado a esos votantes con su discurso, pero sobre todo, y somos reiterativos, pero me parece que es una palabra clave, por esa supuesta coherencia, ¿no?, de la que se jacta. Entonces me parece que de ahí se deriva necesariamente la idea de seriedad, que es la que hablabas vos, Fernando, al principio. Sí. Digamos, si sos coherente, también sos serio, claro. Y podés confiar en mí, digamos. Y ahí aparece una cosa que es clave, tal vez lo mencionábamos hace un rato con Berlusconi y también lo dijeron con Salvini, se contrapone con la imagen de los dos, ¿no? Ese carisma de Salvini, que digamos el carisma en política puede ser una virtud, también se puede transformar en un problema, ¿no? Sí. En una parte negativa de tu personalidad. Incluso para Salvini, no sé qué opinará David, pero yo he visto en varias ocasiones donde tal vez en Argentina decimos se pasaba de vuelta Salvini, ¿no? Se pasaba a unos pueblos, como completamente, dicen ustedes, completamente. Y terminaba siendo traicionado por su propio histrionismo, ¿no? Me parece que ahí también esto de ser un poco un payaso, donde no hacía falta que haya un payaso, porque ya en Italia teníamos bastantes problemas, por decirlo de alguna manera, y Meloni venía a ocupar ese lugar. Otra discusión es si se puede ser serio y carismático a la vez. No creo que lo podamos resolver hoy, pero claramente a Salvini no le salía eso, ¿no? Se quedaba rengo de una de las dos. Y lo que entonces terminamos viendo es que Meloni opta por este camino de seriedad, en lugar del carisma, que tal vez veíamos en Berlusconi, veíamos en Salvini, y ella, con todo lo que hablábamos antes, lo mostraba a través de sus hechos, más allá de su discurso. Es decir, ella no se aliaba en funciones de intereses partidistas, al menos en esta última etapa, ni en Italia ni en Europa, y ese mensaje, de alguna manera, refleja esto que ha mostrado Meloni, más allá de que, como decíamos, en los 90 tal vez sí ha pactado. Y lo último, como para cerrar, Meloni tenía una ventaja respecto al resto, ¿no? Hacía mucho que no pertenecía a una gestión de gobierno. De hecho, fue el único partido que, como decía David, en la pasada legislatura no formaba parte de ningún gabinete. Y esto la liberaba de una carga muy importante para todo partido político o líder político, que es la atribución de responsabilidades. Claro. Justamente en medio de la pandemia, que yo sé que en cada país fue terrible y todos las vivimos. Que Meloni tuvo suerte pudiendo esquivar muchas balas y gestiones muy complicadas, desde la crisis migratoria a la pandemia y demás, incluso la guerra de Ucrania, que le permitieron precisamente salir indemne de todas esas contradicciones o gestiones que al final te lleva a cierta, o te puede llevar a cierta erosión electoral. Total, pero
en particular la pandemia desde el punto de vista emocional para Italia fue súper grave. ¿Se acuerdan las imágenes de los camiones, ¿no? Esas cosas muy fuertes. Entonces ella estaba por fuera de todo eso, en las dos etapas, digamos, ¿no? Entonces creo que ahí se logra cargarse un punto, si querés, o evitarse uno negativo, mejor dicho. Y lo último, ¿se acuerdan que recién hablábamos de números? Un número más como para terminar de cerrar este voto de Meloni, ¿por qué termina ganando? Ella logra captar el voto protesta de Cinque Stelle, esto que hablaba David recién, ¿no? Un partido que capturaba el descontento o que podía de alguna manera capitalizarlo. Con su entrada en el gobierno, Cinque Stelle, que se había convertido en un partido mainstream, si querés, había perdido esa esencia de representar la antipolítica, de alguna manera generaba la posibilidad de que otro partido se lleve a una parte de esos votos. Entonces Meloni efectivamente logra que 1 de cada 4 de los que habían votado a ese otro partido se vengan a votar al partido de ella, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa transversalidad de Meloni de conseguir no solamente los votos de los partidos de lo que sería la derecha, más ese porcentaje del movimiento Cinque Stelle es lo que le termina dando esa victoria, ¿no es cierto? Claro, que hay como una especie de electorado huérfano de ese discurso más antipolítico o que reflejaba, y es lógico en Italia, ese hartazgo con la política, ¿no? De la incapacidad de pactar o del navajeo constante, de la sensación de ingobernabilidad y demás, ¿no? Sí, además hay otra idea importante en esto de que no entrara en el gobierno, sobre todo de Mario Draghi, es que cuando se conforma aquel gobierno, Draghi llega como una especie de mesías, de salvador, que va a venir a solucionar todo ese quilombo que la idea es del tecnócrata, claro, otra vez. El tecnócrata que viene a salvar la incapacidad de los políticos italianos. Todos se entregan a ese gobierno, pero Meloni no. Y además hay que tener en cuenta que Draghi no es un líder elegido por las urnas, ¿no? No deja de ser ese tecnócrata. Y Meloni reivindica, en cierto modo, la voz del pueblo italiano. Representa esa oposición, la única oposición que había en ese momento al Ejecutivo. Entonces eso le permite también capitalizar esa idea de ser la representante de los intereses del pueblo italiano y también esa rebeldía contra el establishment que representaban ahora todos los partidos, incluidos el Cinque Stelle. Por eso podemos entender que el 25% de los votantes de Fratelli d'Italia en el 2022 hubieran votado al Cinque Stelle en el 18. Claro, totalmente. Ahora, bueno, lo sabemos ya, ¿no? Lo habéis estado contando, que ese votante de Meloni procede fundamentalmente de otros partidos de derecha, el Pueblo para la Libertad, y también de algunos grupos o familias del movimiento 5 Estrellas. Y aquí me pregunto, ¿qué ocurre con la izquierda en Italia? Porque es un poco el zombi que ha aguantado a duras penas, que ha conseguido rascar algunos gobiernos, que no termina de estar muerto del todo, porque siempre tiene como alguna opción electoral, pero no ha planteado ninguna alternativa al discurso. No sé, ¿qué pasa aquí con la izquierda? La verdad es que el declive de la izquierda en Italia es uno de los grandes fenómenos políticos desde los últimos 30 años, te diría yo, porque Italia ha sido la cuna de probablemente el Partido Comunista más poderoso de Europa, que era el Partido Comunista Italiano, también con el Partido Socialista, y sin embargo, desde esa desintegración del PCI y del PSI en los años 90, prácticamente la izquierda ha ido desintegrándose y desarticulándose progresivamente. Además, luego tuvo gobiernos relativamente recientes como el de Renzi, que también se medio suicidó políticamente, no recuerdo ahora qué hizo, convocó a algo y tuvo el que referéndum dimitir. de 2016 para una reforma constitucional que le salió mal, se comprometió a irse. Cameron, básicamente. Sí, se comprometió a irse, si salía mal, salió fatal y tuvo que renunciar. Lo que pasa es que, claro, el mayor baluarte que tiene ahora de la izquierda, o la izquierda en Italia, es el Partido Democrático, que no deja de ser la versión más moderada y socioliberal de la socialdemocracia. Entonces tampoco es que digamos que es una izquierda excesivamente fuerte. Ahora sí que parece que el Cinque Stelle está variando, se está yendo un poco más hacia ese centroizquierda en estos años, sobre todo en el 22 con Giuseppe Conte, pero sí que vemos, sobre todo en esa figura del padre de Alessandro, el declive de la izquierda italiana, ¿no? Miran con nostalgia ese pasado, pero son incapaces de ofrecer una alternativa coherente y común a esa derecha, una alternativa que pueda disputarle a Meloni ese voto de los descontentos. Y sobre todo una derecha que ha establecido, una ultraderecha, por siendo más precisos, que ha establecido un diagnóstico muy claro, unas soluciones muy claras, por fantasiosas que sean, y un discurso, es lo que vemos, de Meloni, que es muy coherente, muy firme, muy claro,
O sea, que es políticamente es muy potente, muy potente. Totalmente, y la izquierda no está sabiendo, no está pudiendo enfrentar ese por uvas, discurso. básicamente. Pero también porque hay otro elemento importante que hay que tener en cuenta, y es que ese votante del Partido Democrático se parece muy poco al de Giorgia Meloni. Porque hoy Fratelli d'Italia es especialmente dominante entre los obreros y las personas de clase media-baja. Por el contrario, el Partido Democrático, la principal formación de centro-izquierda, predomina entre las personas de clase media-alta con una formación académica alta y que se dedican a las profesiones liberales. Por tanto, es un nicho totalmente distinto a día de hoy. No hay una izquierda que rivalice con Meloni en ese electorado tradicional de los socialdemócratas y de los comunistas después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Habéis mencionado también que Meloni es ahora la voz que representa al pueblo italiano y que además ha conseguido contraponerse con éxito en muchos momentos donde ellos plantean que la soberanía del pueblo italiano ha quedado secuestrada. Pero como bien plantea Alessandro en su historia, su viaje, ¿qué concepción, lo abordamos al inicio, qué concepción tiene Meloni de ese pueblo? ¿Cuáles son los rasgos que definen a ese nuevo pueblo italiano al que ella apela constantemente? Y aquí creo que también es importante que nos detengamos a ver si Alessandro o las discusiones de su familia nos consiguen resolver la duda. El viaje de vuelta es un karma siempre. Lo cual es lógico. Domingo a las 6 de la tarde, miles volviendo a casa. Al mismo tiempo, la autopista abarrotada. ¿Resultado? Y ya van 5 horas de viaje y no estamos ni cerca. Y obviamente, todos de mal humor. Creo que mi idea de retomar el tema de Meloni no fue la mejor decisión. Mi papá se pone a gritar de nuevo. Que cómo voy a tener dudas, que está fuera de discusión, que tendría que haber aprendido algo de mis clases de historia, no sé cuántas cosas más. Sin embargo, esta vez algo cambió, porque mi mamá no se queda callada como hace siempre. De pronto veo que busca su teléfono y pide silencio y le da el play. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete. ¡No me lo toglieré! Si no fuese por el ruido de la autopista, diría que estamos en un cementerio. Silencio total. Mi mamá lo mira a mi papá exigiendo una reacción y mi papá mira al coche de adelante como si de ello dependiera su vida. Recién luego de unos minutos me animo a decir algo. Algo así como, bueno, una donna, una mujer. Al fin y al cabo reivindica la importancia de las mujeres, ¿no? El abuelo me contó que fue la primera mujer con cargos relevantes en su partido. Y además Fratelli d'Italia, ¿qué sería sin ella? Al fin y al cabo eso de los roles de género que tanto le critican a la ultraderecha, acá no cuenta, ¿no? Decidí dejar unos minutos a ver qué dicen. Y no dicen nada. Yo me pongo a mirar por la ventanilla y me acuerdo de la larga charla que tuve con Bianca, mi vecina. Ella milita en no sé qué grupo feminista. Está obsesionada con que algún día vaya a una de sus marchas. Justo antes de ese viaje estuvimos discutiendo sobre esas expresiones de Meloni. Bianca dice que son una trampa, que ella targiversa el feminismo. Lo llamó, ¿cómo era? Femonacionalismo. Sí, eso. O algo así. Pareciera que Meloni usa el feminismo para encauzar sus críticas a la inmigración. Bianca dice que eso es una manipulación, que en realidad solo le importa mantener su discurso identitario y anti-inmigración. Lo de estar contra los migrantes me queda claro. Supongo que le conviene hablar de eso, teniendo en cuenta lo que pasa en el Mediterráneo y la Unión Europea mirando hacia otro lado como si nada. Pero el otro sí que no sé a qué se refiere. Identitario. ¿Qué es identitario? Pregunto a mis papás que llevan increíblemente 15 minutos sin decir una palabra. La cuestión es sencilla. Meloni quiere una Italia homogénea,
Que todos seamos cristianos, que las mujeres ocupen ese rol de madre, también que trabajen, pero sobre todo que ocupen su rol y hagan una familia tradicional, o mejor dicho, tradicionalista. Para ella eso es la italianidad. Poco dice de toda la gente que deja fuera. Mi papá quería seguir hablando, pero mi mamá lo calló con un gesto y volvió a poner el audio mientras decía: escuchen esto. Adesso chiaramente riparlano di togliere la dicitura padre e madre dai documenti. Ahora están hablando claramente de eliminar de los documentos los términos padre y madre, porque la familia es un enemigo, la identidad nacional es un enemigo, la identidad de género es un enemigo. Todo lo que nos define para ellos es un enemigo. È il gioco del pensiero unico. Es el juego del pensamiento único. Quieren quitarnos todo lo que somos, porque cuando no tengamos identidad ni raíces, estaremos privados de conciencia, incapaces de defender nuestros derechos. Eso es su juego. Genitore 1, genitore 2, genere LGBT. Quieren que seamos padre 1, padre 2, género LGBTQ, ciudadanos de códigos, pero nosotros no somos códigos, somos personas y defenderemos nuestra identidad. Para mi mamá, que viene de una familia conservadora, estas ideas no le son tan lejanas. Al contrario, hay cosas que no puedo entender, que tal vez nunca entienda. Pero no creo que ella llegue a tanto como para decir que el que piensa así es un enemigo, porque ella se lleva bien con nuestras vecinas. Ese video muestra que Meloni es una intolerante, dice mi papá intentando cerrar el tema. Puede ser, pero creo que lo que me contaba Bianca es más interesante. Ella decía que el discurso actual de Meloni, en realidad, más que una vuelta al pasado, lo que ofrece es una nueva identidad política, una redefinición del conservadurismo que integra aquel pasado fascista, pero que ofrece algo diferente, algo que compite con los valores de la izquierda. Bianca lo llama la batalla cultural de las nuevas derechas. Y ahí nomás me empezó a hablar de Gramsci, de un tal Alain de Benoit, de la hegemonía, bueno. Y ahí sí, perdió mi atención por completo. Este es el mejor lugar para descansar del viaje interminable. En mi habitación tengo todo lo que necesito. Mis mangas, mi mejor camiseta de los 90, que fue la mejor época del calcio. Maradona, Maldini, Biagio, Batistuta, Ronaldo. Del norte al sur, de todos los países del mundo. Una maravilla. Pero debo confesar que lo que más hago acá es mirar mi teléfono. Un video tras otro. A veces me siento atrapado en el loop, pero también me divierte. Y de vez en cuando me aparece algo político. Últimamente mucho de Meloni. Como si estuviesen buscando mi perfil. La retórica inmigracionista de la izquierda, alimentando una vergonzosa trata de seres humanos para llenarnos con nuevas personas desesperadas, que en demasiadas ocasiones acaban alimentando la delincuencia o compartiendo migas de pan con nuestros pobres en las afueras de las grandes ciudades metropolitanas. Acá queda claro que habla de la antimigración que decía Bianca, ¿no? Nuestra historia está siendo atacada, censurada por la cultura de la cancelación de la izquierda, que todo olvidan y todo destruyen. Por supuesto, la historia de Europa y Occidente está llena de acontecimientos complejos y trágicos, pero esta historia ha conformado las democracias que conocemos hoy, y la solución no es suprimirla, sino hacer que la memoria histórica sea una lección. ¿Esto se refiere al fascismo? En Europa las estatuas no se tumban, las estatuas la tumban los talibanos. Nuestra libertad de expresión está siendo atacada, censurada cada día en la vida real, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Sí, era sobre el fascismo. Como dice mi papá, revisionismo contra las políticas de la memoria. Nosotros queremos mucho más a Europa que tantos otros europeístas.
La queremos porque vemos sus diferencias y sus particularidades. Yo estoy orgullosa de ser una patriota italiana europea. Pero esto no me impide criticar a la actual Unión Europea, que es una caricatura de la civilización europea, con su necesidad de eliminar las diferencias, de imponer directivas absurdas sobre los aspectos más específicos de nuestra vida, decirnos cómo tenemos que educar a nuestros hijos, afectar a la producción de nuestra excelencia. No dirán los burócratas de Bruselas si podemos comer nuestro parmesano o vuestra pata negra. Bueno, la crítica típica a la Unión Europea, acá no hay nada nuevo. En Bruselas todos malos. Aunque también es cierto que nos beneficiamos de esta unión, ¿no? No sé, estoy cansado. Demasiada información. Y todavía tengo que escribir esa tarea de la escuela. Me pidieron un ensayo de 3 páginas. Y se tiene que titular La Italia donde quiero vivir. Le elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento, quindi di Camera e Senato. Dico subito, non è uno spazio di... 25 de septiembre de 2022, domingo. Como Dios manda, hoy en esta casa se come pasta. Me dejaron cuidando la salsa mientras iban a votar. Antes de irse, mi mamá me gritó desde la puerta: «Alessandro, ¿a quién votaste?». No se lo voy a decir. No sé si estar contento o triste. A veces saber demasiado sobre cómo piensa alguien es un peso muy grande. Y más si es sobre la mente de Meloni. Pero la duda sigue ahí. ¿Habré hecho lo correcto? Bueno, reconozco que no querría estar en ese coche, o al final acaba saliendo con dolor de cabeza, básicamente. Porque es cierto que ni Alessandro ni su familia tienen muy claro todavía el modelo de Italia que plantea Giorgia Meloni. También me quiero imaginar las cenas de Navidad de esta familia. Tiene que ser duro, ¿eh? Espero que hablen de fútbol. O de otra cosa. O que sean de la Juventus todos, o del Inter, o del Milan, o de lo que sea, porque si no es terrible. Sí. Así que vamos a intentar comprenderlo, ¿no? Todo, bueno, un poco cómo plantean ese futuro de Italia o el modelo de Giorgia Meloni. ¿Cuáles podemos decir que son los pilares del discurso político que ahora mismo sostiene Meloni? Pues mira, Fer, si te parece, vamos a detenernos en ese discurso de Io sono Giorgia que reproduce la madre, por cierto, que también da título a la autobiografía de Giorgia Meloni. Se llama Io sono Giorgia. Es un discurso potentísimo. Totalmente, y además creo que sintetiza perfectamente esos fundamentos ideológicos del discurso de Giorgia Meloni. Primero, dice, Io sono Giorgia. Lo que muestra es un liderazgo fuerte, independiente y también muy personalista. Es decir, es la metáfora de lo que fue la Italia del pasado y de esa Italia presidencialista a la que aspira en el futuro. Recordemos que ahora mismo Italia es un modelo parlamentario donde abiertamente disfuncional. Y Meloni aspira un poco más a ese modelo que tiene Francia, sí, donde el presidente tiene más poder y es bastante más estable a nivel gubernamental y con más competencias. Pero lo importante de esto, de ese Io sono Giorgia, es que Meloni es una líder fuerte, es una líder independiente y absolutamente nadie, ni siquiera Berlusconi al inicio, le dice lo que debe hacer. Luego dice, sono una donna. Reivindica ese valor de la mujer en la sociedad. Pero una donna, sono una madre. Pero acto seguido dice sono una madre. Es decir, focaliza su discurso en un tipo de mujer, que son las madres. Para Meloni, las madres y la familia tradicional son el eje central de la nación italiana. Pero ella no relega a la madre a ese rol tradicional de estar en la casa y cuidar a los niños y demás. Al igual que una madre administra la casa, las madres tienen que gestionar el país, tienen que trasladar sus buenas cualidades al conjunto de la sociedad. Porque como ella, también son personajes fuertes. O sea, no plantea a la mujer como algo débil al que el hombre debe proteger, sino como un personaje completamente autónomo. Y mujeres hechas a sí mismas, que han tenido que salir adelante solas, que es también la circunstancia de Meloni, de su familia. Ahí, David, déjame agregar un momento. Hay una escena muy famosa, mejor dicho, una entrevista de radio con Berlusconi cuando ella se postula para ser, creo que, alcalde de Roma, ¿no? Y que él dice, no, bueno, pero ella es una mujer, ella no se puede hacer cargo de los problemas de Roma, ¿no? Dice en la entrevista a Berlusconi. Y creo que ella se apoya en eso
para tal vez mostrar otra faceta que ninguno de nosotros puede mostrar, y es que la mujer también puede hacerse cargo de esos problemas que dicen los hombres que no podemos, ¿no? Entonces, como que toma un lugar y se aprovecha o logra capitalizar un discurso que ninguno de nosotros podía tener, obviamente. Claro, de hecho, precisamente esa anécdota que mencionabas inicio, en la sí, intro es justo lo que acabas de comentar, Franco, de cómo Meloni aprovecha ese desprecio de Silvio Berlusconi para mostrarse como esa mujer hecha a sí misma y que ningún hombre le va a decir lo que tiene que hacer. Y además como la contraposición de la derecha tradicional, del modelo de feminidad de derecha tradicional, que es muy carca, que es básicamente lo que es Berlusconi, ¿no? Que es una derecha muy rancia, cómo articula la feminidad estas nuevas derechas, esta nueva ultraderecha que ya plantea, pues eso, la mujer como que ya no tiene que estar en casa, sino que puede ser madre, que puede trabajar y tal, y que es un personaje fuerte. Claro, y esto es tremendamente interesante porque Meloni lo que plantea es esa batalla cultural al feminismo que menciona Bianca en la narración. Sí. Para Meloni, las mujeres no necesitan cuotas. Ellas están empoderadas y ascienden en la sociedad por sus propios méritos, ese discurso de la meritocracia. Y además ella pone el foco en temas más transversales como puede ser la conciliación de la maternidad y no tanto en el aborto, que es verdad que ella es provida, es decir, habla siempre de sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, es decir, es antiaborto, pero pone más el foco en temas donde hay más consensos en las mujeres, que es sobre todo la conciliación. Que ahora lo veremos. Italia, recordemos que es un país, para lo que es su entorno, muy conservador en temas sociales. Totalmente. Igual que España es muy progresista en términos sociales, o también puede ser Francia, Alemania y tal, Italia es muy conservador. Y tremendamente patriarcal, te lo puedo decir. Viviendo en Florencia, que además es una de las ciudades de donde era Renzi alcalde. Sí, efectivamente. Renzi ahí es una institución, pero bueno, que pertenece a ese cuadrilátero rosso, que es como las zonas donde gana el Partido Democrático, que es como lo más progresista. Aún así, notabas que a nivel social eran bastante conservadores o desde luego bastante machistas. Entonces, Meloni al final refuerza la idea de que es la madre de Italia, y eso es fundamental. Luego dice otra cosa importante, que es sono cristiana, es decir, defiende la identidad cristiana de Italia frente a los enemigos extranjeros, principalmente frente a la inmigración musulmana. Claro. Ojo, esta apelación a la cristiandad no implica abanderar el discurso de la Iglesia Católica, que no le puede chocar. Dice, el Papa Francisco a Meloni pues no le entusiasma tanto como puede haber. No se les ve afines, no para es decir, cuando ella habla de la identidad cristiana de Italia, habla de proteger el sistema de valores de la civilización occidental, que encarna Italia y que encarna Europa. No está reivindicando ir a misa, está reivindicando una forma occidental de Italia. Eso es. Y por último dice, sono italiana, es decir, reivindica el nacionalismo frente al globalismo y la primacía de los intereses nacionales frente a los extranjeros. Es decir, primero los italianos, Italia primero. Es interesante en esto que estás desgranando a través de ese discurso, ¿no? Que ella es capaz, ¿no? de alguna manera de lograr esa síntesis, ¿no? Porque obviamente ella simplemente dice la primera parte, ¿no? Sono italiana, sono cristiana, sono madre, y deja a interpretación de los demás esta cuestión. Creo que tiene un poder o una capacidad de comunicación bastante importante, más allá de, como decíamos antes, que tal vez no es la persona más carismática, al menos si la comparamos con Berlusconi, ¿no? o con el propio Matteo Salvini. Pero una cosa como para también cerrar el círculo de lo que decíamos al principio, ¿se acuerdan que hablábamos de Almirante, ¿no? y del posfascismo y demás? Que estaba este dogma tradicional de Dios, patria y familia. Llama mucho la atención cómo ella lo quita de aquel lugar arcaico, si querés, desfasado, ¿no? Cuando uno lo escucha así suelto, y lo transforma en un discurso alternativo a la hegemonía de lo políticamente correcto. Obviamente poniendo ahí a la izquierda, ¿no? Como ese enemigo, como esa contraparte, si quiere. Además, ella limita muy bien en sus discursos qué es y qué no es Italia, cosa que tal vez para otras derechas radicales cuesta un poco más cuando explican qué es y qué no lo que ellos quieren defender. Y como decía David, bueno, para Meloni Italia debería ser o es esa familia natural. Siempre me cuesta, cuando escucho familia tradicional, familia natural, es como que se hacen cargo de esas palabras, ¿no? ¿Y quién dice que natural es papá, mamá y los hijos y el perro o el gato? Siempre ¿no? lo natural es lo de uno, ¿no? Suele barrer para casa y claro, tú eres natural, de nuevo, el discurso populista. Lo que tienen los otros es natural, lo mío sí. Totalmente, totalmente. Y bueno, obviamente se contrapone con el feminismo, y con lo que ella denomina el lobby LGTBIQ+,
O también en algunos de estos líderes, y ella misma también lo llama ideología de género, ¿no? De ponerle esa etiqueta. Siempre la cuestión de decir esto está ideologizado también tiene connotación negativa dentro de esos discursos. Más allá de que claramente un discurso político tiene siempre un componente de ideología, pero bueno. Lo de uno es el sentido común, lo de los otros es ideología. Y siempre en ese juego de que lo tuyo es pues eso, lo natural, lo lógico, lo común, y los otros son ensoñaciones ideologizadas, politizadas. Y lo que dice Franco, lo uno es Italia, lo otro no. Claro. Es muy importante. Bueno, claro, y ahí es donde aparece ese discurso polarizante, que no se trata de proyectos políticos en competencia, es decir, voto a uno o voto a otro porque quiero una Italia más conservadora, más de izquierda, sino voto a lo bueno para Italia o a lo malo para Italia. Y digamos que en esa lógica aparece el eje no de proyecto político, sino lo que acabas de decir, sentido común. Y para cerrar, lo mencionaba un poquito recién David, pero me parece que es importante destacar, ¿no? Italia es la civilización cristiana occidental, no la inmigración musulmana. Ahí aparece otra vez este clivaje, cuestión migratoria, pero no tanto planteada como, o al menos no en principio, como esos problemas que puede traer la inmigración, sino como una civilización que se está o está teniendo influencia o se está metiendo en un lugar que no le corresponde, ¿no? Claro. O en riesgo, en ese ¿no? sentido, Quizás. Italia es... ¿Cómo? En riesgo de desaparecer, de perder su autenticidad. Eso es. A ver, un componente clave de todos estos partidos, como el de Fratelli d'Italia, pero lo vemos en otros, es la amenaza latente. Es decir, la amenaza de que tal vez nos pueda pasar algo que nos quite valores concretos, como pueden ser los recursos financieros, económicos y demás, o morales y simbólicos, ¿no? Como puede ser nuestra identidad. Esta idea que decíamos al principio de tener una nación homogénea encaja bastante bien con esta visión. Y ahí es donde me parece que es importante esta cuestión que plantea Giorgia Meloni. Obviamente también lo mencionaba David, la cuestión de que Italia, el Estado Nacional italiano es mucho más importante que cualquier otra organización supranacional. Ahí entra la cuestión de la Unión Europea, aunque tiene sus matices, lo vamos a ver en un momento. Y ahí es donde ella dice, esto hay que defenderlo a toda costa, ¿no? No hay forma de poner esto en discusión, porque como decíamos antes, si no obedecemos esto no estamos teniendo en cuenta el más común de los sentidos, como le gusta decir a ellos, el sentido común. Claro. Tú lo has avanzado y justo os quería preguntar por ese papel que desempeña o juega, incluso discursivamente, Europa en ese ideario de Meloni. Además, hemos visto, por ejemplo, que la propia von der Leyen, y eso que votaremos en unos días en las elecciones europeas, es dentro de la ultraderecha, vamos, uno de sus mejores socios. Ella lo ha dicho abiertamente en los debates, de sí, yo con Meloni puedo llegar a acuerdos, tal. ¿Qué relación plantea la propia Meloni con la Unión Europea? ¿Ella ha defendido alguna vez, es cierto que es una idea que ya ha quedado un poco fuera de moda, de ese Brexit a la italiana, porque hasta el propio los franceses, ¿no? Le Pen ya ha abandonado esa idea de salir de la Unión, como que toda la ultraderecha europea, que a lo mejor en las anteriores elecciones, las del... Bueno, anteriores no, hace una década ya, madre mía, cómo pasa el tiempo, 2014, muchos partidos planteaban la salida de la Unión, ahora ya ninguno ha planteado esa idea. Después de ver lo que ha pasado en Reino Unido, han recogido todos cable y han dicho no queremos acabar dicho, como el partido vaya conservador. golpe. Sí, totalmente. Pero es verdad que Meloni no ha sido partidaria nunca de un Italexit, por decirlo de alguna manera. Por jugar, sí. Por jugar, ¿no? Acuérdate que se decía Polexit, Italexit, Grexit, se jugaba un poco con eso, pero Meloni no ha sido partidaria de una salida de Italia de la Unión Europea. De hecho, Meloni permanentemente reivindica la identidad europea de Italia y la permanencia de Italia en la Unión Europea. Otra cosa es su concepción sobre lo que debe ser Europa y en concreto la Unión Europea. Ella aboga por esa idea de Charles de Gaulle de una Europa de las naciones, es decir, en la que los estados sean soberanos sobre las principales cuestiones. Con la OTAN sucede algo parecido también. Meloni es firmemente atlantista, lo hemos visto en ese apoyo a Ucrania. Algo que no pasaba, por ejemplo, con el tema de la Lega o con el propio Berlusconi. Exactamente. De hecho,
Berlusconi se jactaba de de ser sus amigo relaciones con de Putin, sí, de sí. que le regalaba botellas de vodka. Bueno, más allá de esas excentricidades, también la Lega tenía vínculos o conexiones con Rusia, cosa que, como hemos dicho, no pasa con Fratelli Fratelli ha d'Italia, roto ahí de que manera sí muy que clara. enfatiza esa relación de Italia con Estados Unidos y hasta ahora también con Israel. Ojo, esto es importante también, porque para Meloni, Washington es un aliado natural en tanto que forma parte de esa civilización occidental. De ahí esa idea de que sea aliado de Estados Unidos y también de Israel. Sin embargo, defiende que Europa tiene que tener más peso dentro de la Alianza Atlántica y que los países europeos no tienen que depender tanto de Estados Unidos. De hecho, Meloni ha sido una firme defensora en muchas entrevistas antes de ser primera ministra del aumento del gasto militar, que ahora está tanto de moda, pero en su momento Fratelli d'Italia sí que lo reivindicó mucho. Y precisamente eso, para ser más autónomos de Estados Unidos dentro del marco de la OTAN. Y luego también quería sacar el tema de cómo ha sido aceptada Meloni por la derecha tradicional. Diría que es la única, por así decirlo, que ha tenido un poco que le ha tendido la mano von der Leyen. No sé eso hasta qué punto le puede dar mucha influencia o también convertirse en el ejemplo para otros muchos partidos de derecha radical en Europa que digan, vamos a copiar los elementos de Meloni para nosotros poder crecer en nuestros respectivos contextos. También se vio que AfD iba bien en las encuestas últimamente. Tú, Franco, que vives en Alemania, lo podrás ver, ¿no? Si se está intentando copiar a Meloni en este aspecto en otros países, en otros contextos. A ver, en el caso de Alemania claramente que no. Y AfD, si bien ha crecido mucho y tiene una posición bastante importante actualmente, creo que está segundo en las encuestas y a nivel europeo está peleando el segundo lugar con 15% a la altura de los socialdemócratas, de los verdes. Es un partido que está teniendo un montón de problemas. Es un partido que claramente tiene una posición mucho más euroescéptica que esto que describía David sobre Meloni, claramente. Tiene nexos con... o se han investigado y hay indicios fuertes de relación con Rusia, de relación hasta con China, ¿no? Se habla de espionaje dentro de AfD a favor de China. Bueno, está muy movido la cuestión de la derecha radical en Alemania y creo que, si querés, es el caso contrario a lo de Meloni, escalando posición y construyendo poder, ¿no? En algún punto creo que no pierde intención de voto a AfD porque hay mucha gente que sigue descontenta y ese descontento se capitaliza, pero me parece que volviendo a Meloni y volviendo a Italia, la capacidad de Meloni para construir poder, pese a su ideología, pese a que sabemos que es una persona que, más allá de que no lo haga abiertamente, tiene una visión de reivindicar hasta cierto punto el fascismo o ocupar ese lugar de posfascismo, pese a toda la visión más, si se quiere, intolerante en muchos aspectos que tiene de cómo tiene que ser la sociedad italiana. Como decías vos, construye poder. Y en los planes de von der Leyen, yo no sé si por pragmatismo, por estrategia política o qué, ocupa un lugar y veremos dentro de poco qué va a pasar con eso. De todas formas, Meloni tiene que tener cuidado también porque corre el riesgo de institucionalizarse demasiado, de perder esa rebeldía y de ser demasiado pragmática y acabar siendo ese Gianfranco Fini del que renegó un día. Sí. Es un equilibrio interesante. De momento sí que es verdad que es la gran referencia de la ultraderecha europea porque es la que más cota de poder está alcanzando, la que más está tocando posiciones de influencia. Entonces creo que en ese sentido sí es una referencia. Pero claro, se te puede volver en contra y puedes acabar siendo lo que un día dijiste que nunca ibas a ser. Sí, eso sí que parece que van a ser los retos de Meloni en los próximos años. Tampoco sabemos qué votó Alessandro finalmente. Bueno, quedará ahí un poco... Me molesta mucho los guionistas que dejan finales abiertos así. Siempre, sí, la verdad es que le echamos la culpa al guionista por dejarnos ahí ese final, abierto. No, puede ser. No, pero bueno, también es interesante, y aquí lo hemos intentado esbozar, ¿no? Bueno, que la generación más joven ya no sigue las mismas claves, o al menos no seguía tanto por las mismas claves que generaciones anteriores. Esa idea de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De los fascismos, el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia, como que ha quedado ya más desdibujada, que muchos partidos han conseguido aprovecharse, bueno, de que se ha diluido el eco del pasado y ya no existe una
un compromiso en ese sentido tan arraigado. Bueno, creo que es un ejemplo interesante de cómo los nuevos partidos de la derecha radical pues, encuentran las fisuras generacionales, también históricas, para que sus discursos calen, también volverse no reaccionarios, sino revolucionarios en un sentido positivo de yo soy lo nuevo, la renovación frente a lo antiguo y que eso la gente joven lo compra, ¿no? Sí, es un discurso de rebeldía que cala o que puede atraer a ciertos jóvenes. De todas formas, hay que decir que entre los más jóvenes sigue triunfando, sobre todo el Movimiento 5 Stelle es el partido que más votos ha traído, que el principal nicho de votantes de Fratelli d'Italia en el 22 fue sobre todo esa gente de 35 en adelante, adultos de mediana edad, de clase media-baja. Entonces, bueno, que es verdad que entre los jóvenes cada vez tienen más adeptos Fratelli d'Italia, que yo creo que eso va a seguir siendo una tendencia creciente, como personas como Alessandro, que quizás acabó votando a Meloni. No lo sabemos. Pero que todavía la izquierda sigue teniendo, o el centro-izquierda, tiene un peso importante entre los jóvenes de Italia, que no tiene la batalla perdida en ese sentido. Ya. Bueno, está aquí claro que creo que hemos conseguido hacer un repaso muy interesante, muy profundo, de un personaje muy poco conocido, más allá del... también lo hemos visto en otros personajes, ¿no? Con Trump, por ejemplo, que se le intenta caricaturizar un poco e intentamos profundizar bien en qué hay ideológicamente detrás de él. Y como hemos visto, Meloni es un personaje mucho más completo y mucho más complejo de como a menudo se le pinta, y ahí está también su relevancia como actor político. Muchísimas gracias, David, por contarnos todo esto. Un auténtico placer. Y también muchísimas gracias, Franco, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, gente. Hasta la próxima. Y nada, te recomendamos que además de que sigas No es el fin del mundo, si te ha gustado, que también sigas el podcast Epidemia Ultra, que este es un poco, estos episodios de La Mente de es un poco el hijo, ¿no? El figli de estos dos podcasts, como intentamos combinar la idea de los personajes y del ideario político con, bueno, el tono que solemos tener en Es el fin del mundo. En unos días nos tocará votar en las europeas, veremos qué resultados saca Meloni, que se asume que van a ser bastante buenos. Y nada, que aquí en otros episodios, tanto en No es el fin del mundo como en La Mente de, estas próximas semanas te contaremos más cosas de lo que pasa, de lo que ocurre en los asuntos internacionales. Gracias por escucharnos en Spotify, en YouTube, en iVoox, en Amazon, en Apple. Y nada, eso, que muchísimas gracias por apoyarnos, por seguirnos, y que te esperamos aquí en próximos episodios. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez, Alba Leiva y Franco de Ledone. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Narraciones y sonorización Franco de Ledone. Sintonía original Pablo de Diego.